En este video sobre batallas entre animales de diferentes épocas, hablaremos de la era Cenozoica. Dado que comenzó hace relativamente poco tiempo y no ha terminado hasta hoy, no dedicaremos un número separado a cada uno de sus períodos. Después de la extinción de los dinosaurios, ocurrieron muchos acontecimientos interesantes en el mundo animal de nuestro planeta, pero hoy nos detendremos con más detalle solo en los enfrentamientos más significativos de esta nueva ronda de la carrera armamentista evolutiva. Al suscribirte al canal podrás ser el primero en enterarte del lanzamiento del próximo video. Además, con la ayuda de los me gusta y los comentarios, podremos desarrollar más contenido y presentarlo cada vez más a los amantes de la ciencia de diferentes países. La era Cenozoica comenzó inmediatamente después del final de la era de los dinosaurios. Hoy en día se divide en tres períodos: Paleógeno, Neógeno y Cuaternario, Antropógeno. Cada uno de ellos experimentó diversos cambios climáticos y geológicos, y también aparecieron y desaparecieron una gran variedad de especies de animales y plantas. Intentemos hablar brevemente de todos ellos en orden. El Paleógeno duró desde hace 66 hasta 23 millones de años y constó de tres épocas: Paleoceno, Eoceno y Oligoceno. Durante todo este tiempo, los continentes continuaron divergiendo. Esto contribuyó al surgimiento del Océano Atlántico. El colapso de Gondwana y Laurasia hacia el final del período hizo imposible que los seres vivos migraran entre continentes. Después de esto, durante mucho tiempo, la evolución de la vida en diferentes partes del planeta siguió su propio camino. Durante casi todo el Paleógeno, el clima en toda la Tierra fue cálido y húmedo, pero más cerca de su final, comenzó un enfriamiento brusco. Esto se notó especialmente en las zonas polares. Grandes acumulaciones de hielo flotaban en el Mar del Norte, y poco a poco la Antártida se fue cubriendo con una sólida capa de hielo. En el Paleógeno, las plantas verdes que aman la humedad crecieron no solo en el Ecuador y en los trópicos. Se pueden encontrar en las latitudes de los actuales Urales meridionales, Kazajistán, el Cáucaso y Europa Central. Al mismo tiempo, los helechos arborescentes crecieron mezclados con sándalo, palmeras y plátanos. Más cerca de las zonas polares se pueden encontrar árboles característicos de las actuales zonas templadas: robles, mirtos, castaños, cipreses. En los propios polos predominaban los bosques caducifolios de coníferas y frondosas. Después de la extinción del Cretácico-Paleógeno, la fauna del Cenozoico temprano no era muy diversa. Los nichos ecológicos vacantes fueron llenados gradualmente por nuevos animales. Esto ocurrió en los tres elementos habitados: agua, aire y tierra. Y al final del Paleógeno, las criaturas más adaptadas eran las aves y los mamíferos. Además, en esta época, los mamíferos ya exploraban activamente los mares y océanos. Estas fueron las primeras especies de sirenas, ballenas y delfines. A mediados del Paleógeno, los mamíferos que exploraron las aguas alcanzaron grandes éxitos. Las enormes ballenas dentadas, los basilosaurios, se convirtieron en una amenaza para toda la vida marina. La longitud del macho de basilosaurio podía alcanzar los 21 metros y la de la hembra, los 18 metros. El alargamiento de su esqueleto se produjo debido al agrandamiento de las vértebras. Al mismo tiempo, los basilosaurios aún conservaban extremidades traseras rudimentarias de hasta 60 centímetros de largo, que aún no habían adquirido la forma de aletas completas. Además, a diferencia de las ballenas dentadas modernas, no tenían dispositivos de ecolocalización. Los cráneos relativamente pequeños de los basilosaurios simplemente no tenían suficiente espacio para acomodarlos. Sus rivales fueron los tiburones y otros peces cartilaginosos que sobrevivieron a la extinción. Los tiburones más famosos que aparecieron en esta época fueron Striatolamia, Isurolamna y Paleohipotodus. El género Striatolamia incluye 3 especies fósiles de tiburones que no crecieron más de 3,5 metros de longitud. Sus dientes y vértebras fosilizados se han encontrado en todo el mundo. Estos peces cartilaginosos vivían en aguas con baja salinidad. Los científicos incluyen 3, y a veces 4, géneros de tiburones caballa extintos en el género Isurolamna. Sus restos se encuentran tanto en Europa y África, como en Kazajistán y América del Norte. Paleohipotodus, cuyo nombre se traduce como antiguo de dientes pequeños, fue descubierto casi por accidente. Una caja de dientes recolectados en Alabama hace más de 100 años fue encontrada en un museo de E.E.U.U. La paleontóloga June Eversole se dio cuenta inmediatamente de que pertenecían a una nueva especie de tiburón fósil. Además, la edad de los dientes era de aproximadamente 65 millones de años,
Basándose en esto, los científicos plantearon la hipótesis de que estos tiburones se convirtieron en los principales depredadores del período en que el océano se llenó de nueva vida después del final de la era de los dinosaurios. Entre los anfibios, las ranas, los sapos y algunas especies de salamandras gigantes sobrevivieron a la extinción del Cretácico-Paleógeno. Los reptiles a principios del Paleógeno estaban representados por algunos lagartos, serpientes, tortugas y cocodrilos. Los mamíferos terrestres se distribuían principalmente en bosques y a lo largo de las orillas de cuerpos de agua. Al principio del Paleógeno eran muy pequeños. Hacia mediados del período, comenzaron a dividirse en carnívoros, proboscideos, ungulados, primates, roedores y otros. Gracias a la separación de los continentes, criaturas únicas vivieron en diferentes partes de la Tierra durante mucho tiempo. En Australia han sobrevivido hasta nuestros días los marsupiales, y en Sudamérica aparecieron los dientes parciales y los primeros primates. Hacia el final del período Paleógeno, aparecieron los équidos gigantes, los brontoterios. Eran herbívoros similares a los rinocerontes de hasta 2,5 metros de altura. Vivieron principalmente en América del Norte. El Embolotherium, emparentado con ellos, vivió en el Viejo Mundo. Más tarde fueron sustituidos por la denominada fauna de Indricoterio. Los indricoterios fueron los mamíferos terrestres más grandes de la historia de la Tierra. Crecieron hasta casi 5 metros y pesaron alrededor de 24 toneladas. Prácticamente no había depredadores en la Tierra capaces de atacar a tales gigantes. Por lo tanto, las principales peleas entre animales terrestres se produjeron en pesos más ligeros. Por extraño que parezca, en esa época las aves constituían una amenaza para los ungulados y roedores. Pero estos eran animales carnívoros y no voladores, parecidos a los avestruces. En Europa, Asia, y más tarde en América del Norte fueron los gastornis, y en América Central y del Sur fueron los fororracos. Algunas especies de estas aves crecieron más de 2 metros. Corrían lo suficientemente rápido y podían aturdir o matar a sus presas con un solo golpe. Entre los mamíferos, los depredadores más comunes fueron los representantes del orden Creodontos. Sus restos se han encontrado en todos los continentes excepto Australia y la Antártida. Pero entre los animales modernos, los científicos no han podido encontrar un solo descendiente de los Creodontos. Este orden incluye 2 familias, lo que hace un total de 80 géneros. Se supone que en su nicho ecológico eran los depredadores dominantes. Los más grandes de ellos medían hasta 2 metros de largo. Estos eran animales bastante primitivos. Los primeros investigadores que describieron estos animales dudaron si clasificarlos como placentarios o marsupiales. También se distinguían por su estructura de mandíbula única. Los científicos sugieren que los creodontos no podían masticar los alimentos. Sus mandíbulas funcionaban de forma muy similar a las de los cocodrilos modernos. Podían partir a su presa por la mitad, pero no eran capaces de roerla completamente. El período neógeno comenzó hace poco más de 23 millones de años y duró casi 20 millones de años. Los científicos lo dividen en 2 divisiones, Mioceno y Plioceno. Durante este período, los continentes americanos se alejaron aún más de Eurasia. En el noreste de África se produjeron varias fallas, gracias a las cuales aparecieron el Mar Rojo y la península arábiga. América del Sur, en el proceso de su movimiento, se encontró con la placa tectónica de Nazca. Como resultado se formaron los Andes. También en el Neógeno se formaron el Himalaya, la cordillera, las cadenas montañosas de Crimea, los Pirineos y otras regiones. En general, el clima del planeta siguió siendo relativamente cálido, pero gradualmente continuó enfriándose. Durante el verano, el hielo de los mares del norte ya no tuvo tiempo de derretirse completamente. Como resultado, el Polo Norte quedó cubierto por una capa de hielo de varios metros de tamaño. Hacia el final del período, el clima adquirió características continentales pronunciadas, y al final del Neógeno se produjo otra fuerte ola de frío. Estos cambios climáticos han provocado una disminución gradual de la superficie forestal en todos los continentes. En las latitudes septentrionales ya se vivía un auténtico invierno, y en el cinturón ecuatorial crecían bosques de hojas perennes. Los árboles coníferos se han extendido en latitudes templadas y septentrionales, pero en muchas regiones han echado raíces castaños, secuoyas y otras plantas que aman el calor. Otro evento de enfriamiento cerca del final del período condujo a la formación de la tundra en Europa y América del Norte. También se formaron desiertos y semidesiertos en regiones tropicales. La aparición de vastas llanuras cubiertas de hierba condujo a otra ronda de evolución de los ungulados. La primera mitad del período estuvo dominada por representantes de la llamada fauna hiparión. Los antepasados de los caballos modernos se llaman hipariones.
Eran muy inferiores a ellos en tamaño y diferían en estructura. Estos animales eran víctimas frecuentes de las terribles aves gastornis y fororracos. También en esta época aparecieron los antepasados de los modernos camellos, ciervos y jirafas. También en este periodo aparecieron los primeros participantes en uno de los principales enfrentamientos de toda la época, los mamuts y los felinos dientes de sable. Pero las etapas principales de este enfrentamiento ocurrieron ya en el periodo siguiente, el Cuaternario. Pero la fauna marina del Neógeno puede presumir de un auténtico superdepredador, el megalodón. Este tiburón gigante, según diversas estimaciones, crecía hasta 15 metros de largo y pesaba entre 35 y 47 toneladas. Es muy difícil determinar con fiabilidad sus dimensiones, dado que el megalodón, como todos los demás tiburones, era un pez cartilaginoso. Se han conservado principalmente sus mandíbulas y sus raras vértebras. Para obtener datos sobre la apariencia y los hábitos de este tiburón, los científicos simplemente agrandan proporcionalmente un tiburón blanco moderno. El período cuaternario o antropógeno recibe este nombre debido a la aparición de los humanos modernos en él. Los primeros homínidos comenzaron a explorar sabanas y a caminar sobre dos piernas mucho antes. Pero el hombre pudo competir seriamente con otros seres vivos hace relativamente poco tiempo. El período cuaternario comenzó hace poco más de 2,5 millones de años y continúa hasta nuestros días. La mayor parte del período está ocupada por la época del Pleistoceno, que terminó hace solo 11.000 años, dando paso al Holoceno. A principios del Cuaternario, los continentes ya habían tomado su posición moderna. Durante el período cuaternario continuó la formación de diversas cadenas montañosas y otros objetos geológicos del planeta. Debido al avance y retroceso periódico de los glaciares, el nivel de los océanos del mundo fluctuó dentro de los 100 metros. Estos procesos ayudaron a formar muchas islas y archipiélagos del norte. Durante las etapas más frías de la Edad de Hielo, una capa de hielo y nieve cubrió gran parte de Europa, Siberia y el continente norteamericano. La actual Edad de Hielo está ahora en medio de otro periodo de calentamiento. Según los científicos, comenzó hace aproximadamente 10 a 15.000 años. El próximo enfriamiento a escala planetaria debería comenzar a más tardar dentro de 1.000 años. Estos cambios de temperatura influyeron enormemente en el cambio del mundo vegetal. Los cambios constantes de temperatura tuvieron un impacto particularmente fuerte en los cambios de la flora de las zonas templadas y polares. Con la retirada del siguiente glaciar, aparecieron franjas de vegetación de taiga, estepa y tundra de sur a norte. En las regiones más septentrionales volvieron a crecer plantas que aman el calor. Las barreras naturales, como las cadenas montañosas, formaron islas peculiares de vegetación austral en algunas zonas de Europa, Asia y América del Norte. Actualmente se pueden observar claramente en ciertas partes de la cuenca mediterránea. En los mares, las batallas por el título de mayor depredador continuaron entre tiburones y cetáceos. Hace relativamente poco tiempo, los basilosaurios dieron paso a tiburones gigantes como el megalodón. En el período cuaternario, las ballenas respondieron con la aparición de depredadores como las orcas. Estas ballenas dentadas se distinguen no solo por su velocidad y fuerza, sino también por su gran inteligencia. Además, llevan un estilo de vida gregario. El espacio aéreo al final permaneció con los pájaros. En nuestros números hemos hablado repetidamente de las águilas gigantes y de los ancestros de los cóndores modernos. Estos depredadores y sus descendientes representan un peligro no solo para otras aves, sino también para muchas criaturas que caminan sobre el suelo, roedores y pequeños ungulados. A lo largo de todo el período, varios ungulados intentaron resistir a un gran número de nuevos depredadores exitosos. Las aves terribles se extinguieron gradualmente bajo la presión de competidores más avanzados, los mamíferos rapaces. En todas las regiones del planeta han aparecido diversas especies de osos, lobos, y más importante aún, felinos. Todos ellos, incluidos los famosos tigres dientes de sable, cazaron con éxito caballos, bisontes y ciervos. Solo en América del Sur las aves y los reptiles pudieron sentirse como grandes depredadores durante algún tiempo. La fauna de Australia y de las islas del Océano Pacífico también se desarrolló a su manera. Allí, las serpientes, los lagartos monitores e incluso los artrópodos siguen representando el mayor peligro para todos los seres vivos.
Pero en el resto del mundo, los ungulados tuvieron que desarrollar cuernos y aprender a correr rápido. Pero cada uno de ellos tenía sus propios oponentes entre los carnívoros. Los lobos comenzaron a cazar ciervos, los osos, jabalíes y alces, y los felinos dientes de sable, bisontes, rinocerontes lanudos y mamuts. Hace varias decenas de miles de años, un nuevo actor entró en la carrera armamentista natural: el ser humano. Sus armas no eran colmillos ni cuernos, ni garras ni pezuñas. La gente resultó ser más inteligente que los animales. Aprendieron a utilizar herramientas y trampas y a comunicarse productivamente entre ellos. La fauna del Pleistoceno no tuvo ninguna oportunidad. Montañas de huesos de diversos animales rodean los sitios de los pueblos antiguos. Sus casas y ropas estaban hechas de pieles de animales y sus joyas estaban hechas de dientes, garras y plumas. El hombre comía casi todo ser vivo que podía conseguir. Combinado con cambios climáticos repentinos, esto provocó la extinción de una gran cantidad de seres vivos en todo el planeta. La gente luchó activamente entre sí en la lucha por un lugar bajo el sol. En primer lugar, los cromañones destruyeron a sus principales competidores, los neandertales. Luego comenzaron a dividirse en tribus y estados y continuaron matándose unos a otros por recursos y tierras. Ahora las batallas entre diferentes especies de animales continúan en todos los continentes. Leones, tigres, leopardos, lobos y osos cazan cebras, búfalos, antílopes y ciervos. Los tiburones y las orcas atacan a los peces, a las ballenas y entre sí. Las águilas, los cóndores y los búhos atacan a roedores, lagartos y serpientes. Pero todas estas luchas parecen frívolas ante la confrontación global entre el hombre y la naturaleza. La gente no solo destruye animales, sino que está destruyendo o reconstruyendo activamente todo el mundo que los rodea. Al mismo tiempo, es poco probable que la humanidad pueda resistir con éxito a las fuerzas globales de la naturaleza en forma del efecto invernadero y la consiguiente aparición de la próxima edad de hielo. Sin darse cuenta de esto, las personas solo aceleran estos procesos a través de sus actividades. Como resultado, puede suceder que la humanidad ayude a la naturaleza a destruir nuestra civilización. Y la vida en la Tierra, olvidándose de las personas, continuará su eterna lucha entre diferentes especies de seres vivos por la supervivencia y la supremacía en el agua, el aire y la tierra. Agradecemos a los espectadores que ven nuestros videos hasta el final. Si te interesa este tema, te recomendamos que prestes atención a los vídeos que tenemos en el canal.